verdad que no ayuda mucho. Para que se sienta cómodo. Bueno, primero, Pileides, mola, que te cagas y tal, porque había una porra y no sé qué leches. Es el único gráfico que tengo en mi presentación es ese. Que la verdad que me encanta. O sea, son la serpiente de Pitún, no, Pitún, estrangulando los paréntesis. Bueno. Esto es nuevo, ¿vale? La S aquí es de hace una semana. Todas esas cosas, privacidad, bla, bla. Otra charla distinta. Voy a hablar de métodos mágicos en Python 3, casi todo, en Python 3, casi todo lo que voy a decir funciona básicamente igual en Python 2, pero Python 3 mola más. ¿Okay? Y quien no lo use, pues hoy en día ya no tiene excusa, básicamente. Se llama métodos mágicos porque en Python es un lenguaje muy explícito, de hecho lo veremos un poco más adelante, el Zen de Python. Te pide que todo sea explícito, te pide que todo sea muy claro, te pide que no haya ambigüedades, que no haya que adivinar nada, que sea todo muy evidente. Y los métodos mágicos no son nada evidentes y hay que tener cuidado con cómo se usan, ¿ok? Y estas son las utilidades típicas que tiene, que son modificar comportamientos de tipos estándares, veremos ejemplos, implementar comportamientos o protocolos definidos por el lenguaje. El caso típico son, por ejemplo, los contextos, ¿ok? Veremos ejemplos también. Y la clave es esta. Esto hay que tenerlo siempre presente. Lo que vamos a ver es muy peligroso. Permite que, o hace que lo que se está escribiendo no se entienda para el que lo está leyendo después. Y en general va contra el mantra de Python o de Python. Todo debe ser explícito, todo debe ser bonito, todo debe ser simple y la legibilidad cuenta. Es decir, uno de los problemas que existe con la sobrecarga de operadores, por ejemplo, en otros lenguajes, es que tú ves un asterisco, que en principio es una multiplicación, y está multiplicando vectores, y dices, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, yo cuando multiplico dos enteros o dos números, sé lo que está haciendo, pero cuando multiplico dos vectores, que es el mismo símbolo, es un asterisco, ¿qué hace? No lo sé, depende de cómo se haya implementado. Entonces, yo estoy viendo el código principal, que tiene el asterisco multiplicando dos vectores, y tengo que parar ahí mi lectura de código y ver cómo está implementada esa multiplicación. No sé lo que está haciendo. ¿Puede hacer un producto vectorial? No lo sé. Y como en Python mejor no adivines nada, que es esto de mejor lo explícito, ¿okay? Realmente es una rotura de la filosofía del lenguaje, pero bien usados son muy potentes y bien usados son una de las cosas que hacen que Python sea especial, ¿vale? Pero ojito con esto. Esto es una clave. O sea, James Powell no está, ¿no? Mejor, porque esto no cumple ni una. Ok. Métodos mágicos. ¿Qué es eso de los métodos mágicos? Ya lo hemos visto 50.000 veces en los manuales, en ejemplos, etc. Son los que tienen el subrayado delante y el subrayado detrás. ¿Okay? La forma más sencilla de verlos es coger un tipo, un entero, un float, una cadena, hacerle el dir, que te dice más o menos qué métodos tiene, qué métodos atributos tiene. No los muestra todos, pero funciona bastante bien. Y aquí vemos lo que hay. Entonces tenemos para ver el valor absoluto, para sumar los números, hacer un AND lógico, pasarlo a booleano, calcular truncar un flotante, bla 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 bla, desplazamientos, o sea, los shifts, el corrimiento de bytes a derecha e izquierda, ¿vale? Un XOR, etc. Aquí básicamente tenemos, y podemos ver, por cierto, lo que pongo abajo. Si quieres ver lo que hace cada uno de ellos, que son bastante evidentes, pero no, quieres ver lo que hacen, pides ayuda. En el objeto, en el tipo entero, el método mágico LT, que es less than, menor que, lo que hace es devolver si esta operación es verdadero o falso. ¿Ok? Una comparación. Claro, podemos controlar las comparaciones. Entonces, podemos hacer salvajadas como esto,
El código es esto. Pongo poco código porque quiero que os quedéis con las ideas, ¿vale? No voy a enseñar técnicas súper molonas, voy a explicar cómo funciona, pero no voy a enseñar código, ¿ok? Porque si no queda la cosa muy larga y en vez de escucharme a mí, estoy mirando la pantalla. No quiero que miréis la pantalla, miradme a mí. Tengo una creta verde de esas de instalar conversaciones y tal. Esto es muy sencillo. Aquí defino una clase que se llama int_x por fastidiar, que deriva de int, con lo cual no tengo que implementar todos los métodos de int, ya está, ¿vale? Es una subclase. Y redefino menor que, less than y mayor que. ¿Ok? Greater than and less than. Y en los dos casos retorno verdadero. Entonces aquí hago, bueno, instancia del objeto, el objeto vale 10. Aquí se ve un 10 normal porque esto realmente deriva de int, con lo cual, pues salvo estos dos métodos que he especializado, lo demás es un int de toda la vida, normal y correcta, que puedo sumar, restar, etcétera, es un entero, ¿vale? Vale 10 y digo, bueno, este 10 es menor que 5. Sí, menor que 5. ¿Por qué? Porque se ejecuta esta parte de aquí que la ha especializado y siempre devuelve verdadero. Y efectivamente devuelve verdadero. Y al mismo tiempo es mayor que 20, la fastidiar también. Pues también es verdad. ¿Y es menor que sí mismo? Sí. ¿Y es mayor que sí mismo? Sí. Estoy aquí haciendo lo que me dé la gana. En este caso es una tontería lo que estoy haciendo, pero es una demostración de, por ejemplo, aparte de esto es absurdo por completo, ¿no? Pero es una demostración de los riesgos de sobrecargar, de especializar los métodos mágicos. Son mágicos. Podemos cambiar la lógica del programa por completo. Es decir, tú estás viendo el programa y lo que ves que hace no es lo que está haciendo realmente. Porque yo puedo decir, bueno, pues el método mágico menor que lo implemento como un mayor que, y el método, una técnica de buscación, ¿vale? Y el método mayor que como el otro, los invierto, y entonces tú estás viendo el código y cuando pongo un menor está haciendo un mayor, cuando estoy sumando estoy multiplicando y cuando divido estoy sumando. Entonces eso es cojonudo para decir que guay soy, pero en Python las sorpresas están muy mal vistas. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta es una técnica, es un ejemplo también interesante, que es aquí sobrecargo la multiplicación y lo que hago es, básicamente, se multiplica por un segundo parámetro, la multiplicación tiene dos operadores, obviamente. Aquí llega el segundo parámetro y lo que hago es coger 1 multiplicado por el valor del entero. ¿Okay? Lo que hago aquí es, si self vale 1, pues sería 1. Si vale 2 sería 11. Si vale 3 sería 111. O sea, es el número de unos, es el número del valor aquí. ¿Okay? Y lo multiplico por el número. Entonces aquí extiendo 4, es 4 porque deriva de entero, sigue siendo un entero. Aquí la operación 3 por A es 12, pero A por 3 es 3, 3, 3, 3. ¿Por qué 3, 3, 3, 3? Porque A es 4, la multiplicación sería multiplicar 3, que es el segundo parámetro que llega, multiplicado por 1 repetido 4 veces. No es importante, ¿vale? La diferencia, lo que aquí quiero señalar en esta transparencia es esta diferencia. ¿Okay? En el primer caso es al número 3, al tipo 3, que es un entero, se llama a su rutina de multiplicación, que no la ha cambiado, es un tipo estándar normal, multiplica. Pero en este caso es al revés, aquí es 3, le llega como parámetro A, y aquí es A y le llega como parámetro 3. ¿Ok? Si hago esto, pues sería A y le llega como parámetro A, que lo hemos visto. Si en vez de hacer 1 por self, hago self por 1, hago resto. En todos los métodos mágicos de operadores tenemos añadir, add, sumar, ¿vale? Y tenemos en algún lado RA. Y tenemos la multiplicación. La multiplicación y Rmod. No, Rmult. Tenemos la resta, que es sub. ¿Dónde está sub? Sí, aquí. Bueno, tenemos rsub, mira, que aquí está en el rsub y sub. ¿Okay? Sub es cuando eres el primer operador y rsub es el inverso, es cuando eres el segundo. En este caso, como 3 implementa el método multi internamente, se ejecuta. Pero si esto fuera un tipo propio, mío, fuera una clase mía, que no implementa mult, entonces entraría el segundo operador y llamaría a su rmult. ¿Okay?
¿Para qué sirve todo esto? Bueno, pues las clases abstractas, interoperabilidad de tipos, es decir, yo quiero hacer una clase que interactúe con enteros, pues tengo que implementar las operaciones que hacen los enteros. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, lo hemos visto con el comillas 1. Todos sabemos que en Python podemos multiplicar una cadena por un número. Podemos coger ABC, o sea, comillas ABC por 3 y nos pone ABC, 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 lo repite 3 veces. Está implementado con esto. La cadena, las cadenas, aquí no lo puedo hacer, que esto es un PDF, pero las cadenas, si hacemos el dir, vemos que pone string.mult. Existe un método de multiplicación para cadena. ¿Okay? Pero porque lo han implementado así y puede hacer cualquier otra cosa. Cuando empezamos a usar métodos mágicos es muy fácil dejarse llevar y hacer cosas muy molonas. Entonces hay que centrarse aquí. Esto hay que tenerlo siempre presente. No pasemos. No rompamos lo que sería el sentido común y lo que sería o sea, que cuanto menos contexto ya que tener en la cabeza cuando estamos leyendo el código, sobre todo la gente nueva que no está metida en el proyecto, que quiere hacer un parche para GitHub, que no tenga que aprender todo el framework que estamos desplegando. ¿Okay? Importante. Esto, por ejemplo, son dos formas de implementar diferentes métodos y vamos a ver cuál es más claro. Aquí estoy sobrecargando la suma para sumar dos vectores, es muy evidente. En otros lenguajes pues sería un método. ¿Okay? Hace lo mismo. ¿Cuál es más claro? Bueno, aquí, si sabemos que estos son vectores, porque nos lo da nuestra aplicación, estamos trabajando en una aplicación de ingeniería, entonces son vectores. Pues puede ser más claro hacer esto que hacer esto. Entonces aquí puede tener sentido sobrecargar, y aquí puede tener sentido sobrecargar, el design es un poco raro, y aquí hace un producto escalar, por ejemplo, ¿vale? Lo implementamos como un producto escalar. Aquí es más claro lo que está haciendo, evidentemente. Pero aquí si hacemos poli 1 es menor que poli 2, ¿qué significa? Estos son polígonos. Una clase polígono, ¿vale? ¿Qué significa esto? No lo sabemos sin ver cómo está implementada la comparación. Deja el código aquí y vete a los imports que tienes hechos para ver cómo rayos se está implementando esta comparación. ¿Okay? Mientras aquí es mucho más claro. También estoy sobrecargando el operador menos, pero es mucho más claro lo que está comparando. ¿Okay? Aquí ya está aquí está muy evidente que sobrecargar el operador es ventajoso y aquí la verdad que la implementación de por puede ser la intersección de dos polígonos que me da un tercer polígono, ¿vale? Que es la intersección y a lo mejor ser explícito es más claro. ¿Okay? Siempre hay que valorar la legibilidad del código por la ventaja que nos supone el sobrecargar cosas. Aquí por ejemplo es una red social y tengo si usuario 1 es uno de los amigos de usuario 2, esto está muy claro, la semántica cuál es, ¿vale? Que usuario 1 sea un amigo de usuario 2, aquí no es tan claro. Si la relación de amistad no es simétrica, es decir, si alguien puede ser amigo de A, pero A es amigo de B, pero B no es amigo de A, un ejemplo sería por ejemplo en Twitter, que tú sigues a alguien y no tiene por qué seguir a ti. Esto realmente yo no entiendo qué significa, es decir, pongo esto y significa que el usuario 2 se comprueba si user 1 es amigo de usuario 2 o es al revés, que se comprueba si usuario 2 es amigo de usuario 1. Yo con esto la verdad que no lo veo claro, y aquí tampoco. En cambio aquí sí, le estoy añadiendo a los amigos, estoy sobrecargando el operador suma y estoy añadiéndole el usuario 1. Es mucho más claro lo que significa. ¿Vale? Hay que decirlo caso a caso. ¿Para qué sirve? Bueno, pues aquí tenemos, en los casos por ejemplo de enteros, tenemos solo 200.000, no voy a explicar nada. Hay un manual estupendo en el manual de Python normal, de la librería estándar. Lo tengo un poco más adelante, hay un capítulo entero de métodos mágicos, cómo se utilizan, etc. Y la verdad que está muy bien. Y hay un par de tutoriales por internet. No voy a entrar uno por uno. Están los aritméticos, evidentes, los lógicos, conversión a diferentes formatos, por ejemplo, pasar una cadena a coma flotante y al revés, ¿vale? Que se forma. ¿Para qué nos sirve? Ya hemos visto el caso de
implementar, sobrecargar operaciones, pero también nos sirve para implementar protocolos. Es decir, en Python hay una serie de, vamos a decir, estándares de cómo hacer las cosas, ¿vale? Que además cada vez hay más. Uno de ellos reciente es el tema de los context managers, los contextos, que básicamente consiste en que tú añades el with, que es una palabra reservada, y dentro del with, aquí va a ir indentado el cuerpo, ¿vale? El with, he puesto dos puntos al final para indicar que hay una indentación. Lo que haya dentro del with se ejecuta con este contexto, y cuando acaba el with, el contexto desaparece. ¿Okay? En este caso en concreto sería abrir un fichero que se le va a llamar f, se abre el fichero en modo solo lectura, se ejecuta el cuerpo que sea, y cuando termina la indentación y termina ese bloque de with, el fichero se cierra automáticamente, no tenemos que preocuparnos de eso. ¿Okay? En el caso del fichero es muy evidente, pero tú podemos decir, bueno, pues tenemos también un objeto lock, un bloqueo, y quiero ejecutar una sección de código con ese bloqueo pillado, lo puedo meter dentro de un with, o sea, pongo with bloqueo, todo lo que está dentro se ejecuta con el bloqueo, y cuando termina se libera el bloqueo. Eso se puede hacer poniendo bloqueo al principio, cuerpo de código y bloqueo al final, pero si ocurre una excepción, no se ejecuta al final, hay que meter un finally, hay que levantar la excepción de nuevo, etc. Y eso el with lo hace automáticamente, ¿vale? Entonces, claro, para implementar este protocolo, el Context Manager hace falta dos, aquí estoy poniendo por sencillez, estoy poniendo los métodos mágicos sin el subrayado, ¿vale? Porque si no lo repito en todas partes. Hay un subrayado implícito, ¿ok? Pues en el Context Manager se hace un enter al empezar el with y un exit cuando termina. Los descriptores, hemos visto el caso del área aquí. Este de aquí, por ejemplo. Esto en principio parece una variable. Bueno, pues no tiene, pues a un atributo. No tiene por qué ser un atributo, puede ser una función. No hay llamada función si se implementa como un descriptor. ¿Ok? Un descriptor básicamente es un nombre, en este caso X, que tiene métodos set, get, opcionalmente, y delete. ¿Ok? Entonces, cada vez que se asigna, se llamaría al método set de este objeto, cada vez que se hace un get, se llamaría el método, o sea, que se lee esa variable, se llamaría el get, y si se borra con un delete, se llamaría el delete. Eso permite hacer cálculos, por ejemplo, hacer operaciones como el caso del área de un polígono, sin que sea evidente que estás llamando una función. A la hora de copiar ficheros tienes dos métodos mágicos que son copy y dictcopy, que dice, bueno, es un poco absurdo que puedas sobrecargar la copia, pero pongamos por caso el ejemplo. Tengo aquí un problema. Pongamos por caso el ejemplo de singletons, de objetos singletons que queremos, que tú tienes llamadas, por ejemplo, para hacer copias de un árbol de objetos, y por el medio hay singletons y quieres que la copia sea el mismo objeto. ¿Okay? Entonces sobrecargas copy y en vez de hacer una copia estás devolviendo una referencia al mismo objeto. Eso depende de la aplicación. Como siempre esto es magia, y pasarse de magia es peligroso en el caso de Python. ¿Okay? El picking, bueno, todo el mundo lo ha usado, tema de serialización. Pondré un ejemplo al final si me da tiempo, que lo veo complicado. Si hay tiempo, no hay tiempo. En el delete es destrucción de objetos, cuidado con los ciclos, porque si hay ciclos no se liberan los objetos o no está cada vez que se libere, no me da tiempo. Entonces, todo esto que estoy explicando realmente está explicado de puta madre en la documentación, que nadie lee. ¿Okay? Leer la documentación. Hay dos documentos muy interesantes que son la documentación estándar, Python 3, pero esto se aplica casi todo a Python 2. Hay algunos cambios, pero básicamente es muy similar. La librería estándar y un par de documentos más en internet que no están actualizados del todo, pero que te lo explican muy claramente. ¿Okay? Cómo funciona y con ejemplos. Yo no estoy poniendo ejemplos porque si no, no me da tiempo a nada. Caso de Pickle. ¿Quién ha usado Pickle? ¿Quién se ha encontrado una estructura de 130.000 objetos y ha hecho un Pickle? Y lo ha volcado a disco. ¿Okay? Existe una técnica muy chula que es la técnica de persistencia de datos,
que es, como Pickle, tú tienes una estructura de datos arbitrariamente compleja, un grafo de objetos. Cuando haces Pickle, todos esos objetos se recorren y se genera una cadena o un binario, un byte, un objeto byte en Python 3 que contiene todo ese grafo enorme. Supongamos que pudiésemos asociar el grafo. ¿Okay? Supongamos que hacemos un Pickle, se recorre el árbol y hay determinados puntos del grafo y hay determinados puntos donde se rompe la serialización y se pone una referencia a otras cosas, pero no se serializa. Eso es esto de aquí. Ahora, hoy en día está muy de moda el tema de base de datos clave-valor, no SQL, pero las aplicaciones lo gestionan haciendo cargas y grabaciones de objetos de forma explícita. Es decir, yo cuando quiero cargar el perfil de un usuario, pues me voy a la base de datos, hago un LOA o el equivalente de ese objeto y me llega un objeto que con sus datos, pero he hecho una petición explícita a la base de datos. Y cuando hago una grabación, igual, hago una grabación explícita a la base de datos. Con estos dos métodos podemos conseguir que las operaciones con objetos serializados sean transparentes. Es decir, yo accedo a un objeto que en teoría está en memoria, es para memoria virtual. Yo accedo a un objeto como si estuviera en memoria y no lo está en disco, y por el hecho de acceder a él se produce una lectura de disco. Yo sigo manejándolo de forma implícita y cuando hago el commit de la operación se hace una grabación a disco. Y en ningún momento en mi código voy a una base de datos en ningún lado. No tengo que romper mi programa en código Python y código SQL. Hay un problema de adaptación de impedancia. Es verdad, es decir, a mí me pone malo estar viendo código y ver peticiones explícitas a la base de datos, que es como un cambio de contexto, un cambio de lenguaje. Solo te hiciera falta a otra persona que te rellenases algo que dices de cómo se accede a los objetos que están físicamente en una base de datos. Yo no me quiero preocupar de eso. Una de las grandes ventajas de la memoria virtual en su momento, cuando se inventó, es yo manejo la memoria como si existiese. Que no existe, lo estoy diciendo suave, pero yo lo manejo como si existiese. ¿Okay? Y eso con la tecnología de objetos no lo tenemos, o no lo tenemos mayoritariamente. Seguimos haciendo peticiones explícitas a la base de datos, no es necesario. Python nos da un par de funciones, estas dos funciones, pero es el manual, ¿ok? Nos da un par de funciones que nos permiten que el manejo de objetos sea transparente y el traseo con el disco o con la red, por ejemplo, cargar objetos con red, sea completamente transparente. No romper esa idea de la base de datos no SQL, Cassandra, el MongoDB y no sé qué leches más. Yo no quiero saber qué base de datos estoy usando, ni preocuparme de hacer una llamada y acceder a ella. No lo quiero ver. ¿Okay? En la librería estándar, sin instalar nada, tenemos la funcionalidad. Aquí hay un ejemplo que no voy a explicar. Metaclase, ya es la... me quedan 3. Oye, me ha saltado un antivirus, que cómo mola. Bueno. Metaclases. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de sobrecarga del método mágico prepare, los no nativos, que está aquí. Uno de los problemas de las metaclases es que típicamente... a ver, esto no lo cuento, no lo cuento. No lo voy a contar. Veréis el manual. No lo voy a contar. Mi idea aquí es que sepáis que existen estos métodos y que os dé curiosidad por mirarlos. No puedo entrar uno a uno porque hay 100. Esto básicamente lo que te estás metiendo con una metaclase es en la propia creación de una clase, interactuar con la creación en sí del tipo. ¿Okay? Yo estoy creando una clase. La clase es esta. Aquí defino un método A que no hace nada, un método B que no hace nada y un atributo llamado A. Si esto lo hacemos en Python estándar, sin hacer nada especial, acabamos de destruir este método que tenemos aquí, lo perdemos, cuando llegamos aquí abajo lo perdemos, ¿vale? Porque nos hemos equivocado y hemos repetido un nombre. ¿Okay?
Eso en Python normal si ocurre, nadie te da ningún error, no pasa nada, pero cuando vayas a llamar a A, pues estás llamando a 5 y te petará de que 5 no admite parámetros, por ejemplo. ¿Ok? Si queremos hacer la comprobación de que no estamos duplicando nombres, podemos usar una metaclase. Aquí lo que hago es, uso una metaclase, sobrecargo el método prepare. El método prepare lo que nos da es en qué namespace, en qué objeto vamos a meter lo que vamos paseando aquí. Aquí le estamos dando un diccionario en el que sobrecargo el setItem para comprobar si hay duplicados. O sea, esto básicamente, esto es un diccionario, la idea del diccionario es un diccionario, pero antes de añadir un ítem al diccionario simplemente compruebo si ya existe. Es un diccionario que puedo añadirle cosas, pero no puedo sobreescribir cosas. ¿Eso queda claro? Simplemente esto de aquí son 4 líneas, ¿vale? Simplemente, cuando hacemos una asignación, si ya existe, levantamos una sección y si no, simplemente hacemos la asignación. Aquí estoy sobrecargando el método setItem. Es un diccionario que no admite duplicados. Y en cuanto cuando reasignamos un valor que ya existía, nos va a dar una excepción. Y eso lo devolvemos en el prepare. Le estamos diciendo en la metaclase es, utiliza para pasear este cuerpo, utiliza este diccionario, que devolvemos aquí abajo. Este es un diccionario normal, pero que sería una clase normal, pero es un diccionario que no nos admite redefiniciones. Entonces, cuando ejecutamos esto de aquí, esto se pasea bien porque A es nuevo, B es nuevo, se pasea bien, pero cuando le asignamos aquí A, que ya existe, nos da este error. ¿Okay? Es un ejemplo de utilidad de sobrecargar un método, que es magia también, pero es magia muy transparente porque la gente cuando usa esto, pues no sabe, no le importa lo que está haciendo la metaclase, pero lo está metiendo en una red de seguridad. Pero en este caso concreto, es un ejemplo concreto. De la utilidad de sobrecargar métodos mágicos. Limitaciones de los métodos mágicos. Ya hay gente que se queja bastante. Los métodos mágicos en general, bueno, en general no, como norma, se aplican a tipos. Un tipo determinado de objeto, la clase, tiene métodos mágicos X, los que hayamos definido. No las instancias de ese tipo. Es una cosa un poco diferente de tipo e instancia de un tipo. Una cosa es el tipo entero y otra cosa es el 5. En el sentido de que el 5 es un entero y las operaciones sobre 5 son unas operaciones que se definen para enteros. No, en principio, si 5 es un entero, no tiene sentido que 5, además de las operaciones de enteros, implemente más cosas. Porque entonces sería un entero con más cosas. Ya no es un entero X, que define el principio. ¿Okay? Entonces, cosas como hacer esto de definir un tipo nuevo, una clase es un tipo, ¿okay? Definir un tipo nuevo, sobrecargo el len, y una instancia concreta del tipo, sobrecargar su len, no funciona. Se va a llamar al método len de su tipo, de la clase. ¿Okay? Esto si lo pensamos como números, es muy claro, es decir, el tipo 5 es un número. 5 es un entero. Los enteros implementan comportamientos. No 5, los enteros implementan comportamientos. Pero es una limitación porque hay mucha gente que quiere hacer cosas aquí extrañas y Python se lo va a ignorar y va a llamar directamente al tipo, a su clase. ¿Vale? Otro problema que hay es el tema de la velocidad. Si cada operación que hacemos, cuando sumamos, restamos, etc., hacemos una comparación, se hace una búsqueda de si hay definido un método mágico, sabemos que en Python es todo muy dinámico, entonces hay que hacer el tiempo de ejecución, cuando ejecutas el código hay que hacer las búsquedas, eso es lento. Entonces, Python o Python, por defecto, si no haces nada especial, se salta la búsqueda en el diccionario, es decir, tú, aunque definas
aunque hagas modificaciones, aquí por ejemplo estoy definiendo, getAttribute se llama siempre que se busca el atributo en un objeto, siempre, ¿ok? Lo vemos aquí estoy definiendo el getAttribute, se va a llamar siempre, aquí estoy ignorando los parámetros, pues lo pongo en el dummy y los ignoro, paso de ellos. Aquí hago una división por cero para generar un error, y efectivamente aquí creo la instancia, llamo a un atributo arbitrario, se va a llamar el getAttribute porque se va a llamar siempre, ¿ok? Y va a dar una división por cero. Lo estamos viendo. Es decir, aquí estamos viendo que efectivamente, voy a haber puesto un print, pero mola más el otro nos decía. Y aquí estamos viendo que cuando pongo ABC, pues efectivamente se está llamando el getAttribute, pero cuando hago un len, no. Cuando hago un len me dice que no existe el método len porque aquí no he definido. Es decir, no se está llamando el getAttribute. ¿Por qué no se está llamando el getAttribute? Por un tema de rendimiento. Pues si se llamase siempre, cada operación que haces con un objeto, se comprobase si tienes métodos mágicos definidos, sería más lento de lo que ya sepáis. Básicamente, cuando se compila una clase, automáticamente se registran los métodos mágicos que se definen en esa clase, los que se definan, se registran a nivel de código C para que la llamada, si es necesario, sea muy rápida. No se hace búsqueda en tiempo de ejecución. Cuando dices ahí normalmente, es decir que por defecto todo, o hay alguna excepción. Si te lo ocurras, tú sí. O sea, puedes llamar como proxy, por ejemplo, método proxy, que también usa métodos mágicos. Entonces, con el método proxy, como ya delegas el objeto, pues estás metiendo en medio de la operación. Si no haces nada especial, no te da cuenta. Y ya está. Nos ha sobrado hora y media. La idea de esta charla es, por un lado, que sepáis que existen los métodos mágicos y por otro lado, que no los uséis. Porque son mágicos. Entonces, la verdad que cuando enseñas esto para gente de otros lenguajes, pues la gente le ve mogollón de posibilidades. Esto realmente es una innovación de Python. Me permite hacer cosas muy chulas. Sí, pero es magia. Y la gran ventaja de Python comparado con otros lenguajes es la claridad y la sencillez, es prácticamente pseudocódigo. Yo le enseño un programa sencillo, un programa que imprime la tabla de multiplicar a mi madre y entiende lo que está haciendo. Se lo enseño en Java y ya cuando ve ClassMine ya desconecto. Entonces, si usamos esto, nos viene muy bien para casos concretos, como he puesto por ejemplo antes, el caso de pues una clase polígono. Una clase polígono pues tiene sentido definir intersecciones, pues como un asterisco, por ejemplo, o al hacer un AND que te diga, tú pones polígono 1, AND, polígono 2, que te diga si se solapa, pongamos por caso, podría tener lógica. Pero la gente hay que pensar en la gente que va a leer ese código, que simplemente llega el código de casualidad porque se encuentra un bug y quiere parsearlo, lo utiliza como una librería mágica que está usando allí, y tiene que entender cómo funciona ese código, y lo que está viendo es if poly and poly 2, haz no sé qué, y no tiene el contexto está en otro sitio, está en la definición de la clase, no tiene el contexto de lo que está haciendo. Eso es verdad y es mentira. Es decir, cuando tú atacas un problema, tienes una jerga de dominio. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del área es muy bueno, ¿vale? Porque tú dices, polígono 1 es menor que polígono 2. Eso puede ser muchas cosas, ¿vale? Pero a lo mejor, no lo sé, no he trabajado tanto con polígonos, ¿vale? Pero a lo mejor en la jerga típica, cuando se habla de que un polígono es menor que otro, es porque se refiere al área. A mí, hacerlo explícito a la derecha me ha parecido muy bueno. Pero no me ha parecido tan bueno, por ejemplo, el del producto vectorial o el del producto escalar. Yo hace mucho tiempo que no trabajo a nivel numérico con Python, entonces ya no me acuerdo qué es más probable dentro de la jerga. Pero sabes que a veces se habla de la multiplicación de vectores y se le da un sentido implícito. No me acuerdo si es el vectorial o el cross product, ¿no? Sí, el escalar. ¿Es? El escalar. El escalar. Entonces, yo no lo recuerdo, pero una persona metida en el mundo lo recuerda y lo sabe y es evidente. Y vale, sí, tú haces código para que lo lean otros, correcto, pero en general van a atacar tu librería con pull requests y demás, van a contribuir a ella gente que sabe de lo que está hablando.
Entonces, esa carga cognitiva que se intenta evitar no es tanta para la persona que realmente va a leer el código. No obstante, depende el que lo haya programado. Es decir, por supuesto, pero evidentemente estos métodos existen para ser usados, ¿vale? Son usados puntualmente y con cabeza. Efectivamente, tú cuando te metes en un proyecto pues, de matemáticas hay un lenguaje, o de física, hay un lenguaje determinado, un contexto, evidentemente, pues si no sabes cómo se mueve la partícula, pues no puedes tocar código directamente, ¿no? Pero es importante recordar siempre, mi principio básico es, cuanto menos sepas, o cuanto menos necesites saber, mejor. Entonces, ocultar cosas está bien, porque ocultar cosas significa que hay cosas que no me tengo que preocupar de ellas, por ejemplo, ¿no? El tema del encapsulamiento, el tema de trabajar con la librería, etc. Pero si necesito tener ese conocimiento para entender lo que estoy leyendo, en general es buena idea que sea explícito. Por supuesto, no hay blanco y negro, ¿okay? Pero para mí es muy interesante, por ejemplo, las preguntas que hace la gente en una lista de correo, porque eso realmente son cosas que no están claras. Es decir, si tú ves el código y es evidente lo que hace, pues es código mío y sé cómo funciona, bla, 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 bla. Pero la gente sistemáticamente me está preguntando, pues que no entiende esto, que lo de Twisted, puta madre, que el tío de antes dice, yo uso Twisted. Twisted para mí es la peor opción de todas. Pero bueno, si tú llevas toda la vida con Twisted, en aquel momento era lo único que había, y es muy explícito y muy tal, pero tú llevas trabajando con esto 10 años y lo conoces, y su lenguaje y sus estilos los tienes ya interiorizados, pues para ti es sencillo, pero si tú quieres que tu programa lo toque más gente, tienes que hacerlo accesible. Y todo lo que sea magia es ocultar cosas. O es ocultar o es romper expectativas. Ese comentario es muy curioso, porque los iteradores, los generadores son magia. Son magia. Y Twisted no lo es. De hecho, es tan tedioso porque precisamente no hay magia. ¿Vale? Entonces, es muy curioso que, defendiéndose que lo explícito vence a lo implícito, luego prefiramos seguir usando la magia. O sea, confiemos en ella. En plan y me parece muy bien, me parece obvio. Pero es curioso, ¿no? Ver el explicit better than implicit y luego decir, bueno, pero lo que sea implícito por Python, mientras lo haga Guido y su equipo de core, está bien. ¿Sabes? La civilización entera son capas. Es decir, yo en mi casa le doy al botón de la luz y se enciende la luz. Yo soy ingeniero y entiendo cómo funciona todo eso, pero para mi vida no lo necesito, y la inmensa mayoría de la gente no lo necesita. Entonces, tú trabajas a un determinado nivel en un proyecto, trabajas a un determinado nivel y no quieres tener que preocuparte, porque eso es lo que tienes que tener en la cabeza. Tienes que preocuparte de cómo funciona la infraestructura. La infraestructura tiene que hacerla alguien, lo hiciste tú hace un mes, pero yo ahora yo no quiero preocuparme de eso. Entonces, eso forma parte de la claridad, de la sencillez del lenguaje, es decir, tener el menor contexto posible en cada momento, ¿no? Y de vez en cuando te encuentras un bug y tienes que meter las profundidades de maneras fijas, pero está bien poder elegir a qué nivel te metes. Entonces, en el caso del área, por ejemplo, a mí me parece mucho más claro, porque yo cuando veo poli 1 menor que poli 2, no sé si es la posición espacial, que está más a la derecha, o si es más grande, o si se incluyen uno dentro del otro, no lo sé. Prefiero que sea explícito. Que tú me dices, no, pero es que es una librería de colisión de polígonos para juegos, ¿vale? Entonces es evidente lo que está haciendo. Bueno, ya, pero si yo acabo de explicar tu proyecto, voy a dedicarle 10 minutos, porque me hace falta para corregir un bug de mi juego, pero yo estoy haciendo un juego. No estoy haciendo, no quiero aprender tu cultura y tu manual. Y tu código. Claro, coño, es lo mismo que antes. No. Tiene que ser evidente, esa es la clave, tiene que ser evidente. Realmente, Si es posible, claro. Lo interesante de Python es un lenguaje dinámico. Y a mí realmente me choca un poco me parece una buena filosofía, pero realmente lo que hace interesante son los aspectos dinámicos a Python. Porque si no, al final tiene como un demonio. Pero cuando te llega a hacer la comparación, poli 1, poli 2, tú piensas que esos son polígonos, pero puede ser lo que sea. No hay tipos, no hay... Cuando llegas a un code base, pues
¿Qué será esto? Claro, por eso el esquema de nombramientos es documentación también. ¿Cómo se llaman las variables? Sí o no, pero... creo que no es tan... O sea, en tu caso, ¿qué prefieres? ¿Poner poli 1 menor que poli 2 o poli 1.area menor que poli 2.area? Si es menor, sí. Sí, pero siendo explícito el tema del área, aquí, o cuando llegas a un código que no es tuyo, no has tocado nunca, no colaboras con él, lo estás viendo porque necesitas entender cómo funciona algo, dedicarle el menor tiempo posible. ¿Qué es más obvio? ¿Esto o esto? Yo creo que si quitáramos el dominio, no podríamos contestar a la pregunta. Que es lo que creo que trataba de decir el Pulino. Es decir, imaginemos que en vez de ser Pulino son, qué sé, el stock en bolsa, el Pulino dentro de bolsa. Pero imaginemos que la gente que trabaja con el stock en bolsa, todo el mundo dice que si la acción A es menor que la acción B, se refiere a que la cotización de los últimos 5 días está por debajo de tal. Cualquier rollo súper raro. Pero en su dominio todo el mundo entiende eso, como que la acción A es menor que la acción B. Entonces, en ese caso, cogeríamos el primero. Pero estarías cumpliendo el CEN de no hay sorpresas, Claro, no hay sorpresas, no me hace falta leerme el código que implementa esto, porque ya supongo lo que está haciendo, yo veo esta comparación y no compruebo la implementación de polígono por el dominio en el que estamos trabajando y por cómo se llama la función se llama calcula solapamiento, pues ya es evidente el área, lo que sea. Yo quiero saber lo mínimo posible para poder ser productivo en ese... porque a lo mejor quiero aterrizar, hacer un parse de 2 líneas y pirarme para crear un fallo, ¿vale? Yo quiero aprender. Hay cosas como Zope, por ejemplo, que la curva de aprendizaje es... bueno, nada fuera es un BIF ahí en la base, ¿ok? Y precisamente uno de los problemas es que tienes que aprender muchísimo contexto para hacer un parse de una línea. Realmente quieres entrar al proyecto. Si tú eres usuario, estás entrando en otra parte. Si tú eres usuario, lo que interesa es que la API sea clara. Pero tú eres un usuario, pero eres un usuario programador. Claro, pero si tú ya quieres aportar al... Sí, que has dicho tú. Es que es exactamente lo mismo. Son los niveles de abstracción de YouTube. Tú no quieres saber cómo se enciende la luz, pero coño, cuando ves un interruptor de estos nuevos en un hotel, te gustaría que te dijeran, mira, que es así, girando. ¿Vale? Eso es la API. Vamos, creo yo. Bueno, ¿más preguntas? Punto 3, respondo otra vez por 50 céntimos. Buenos usos de los métodos mágicos, como por ejemplo la persistencia. La persistencia es maravillosa. O sea, eso merece una picón. ¿Otros usos? Proxies, por ejemplo, objetos proxy, ¿vale? Es decir, acceder a un proxies y derivados, proxies, adaptadores, etc. Un objeto proxy es un objeto que no implementa nada, delega sus operaciones en un tercer objeto, ¿okay? Y está en medio. Y bueno, ¿qué pinta ahí en medio? Bueno, puede implementar algún tipo de lógica como un control de acceso, meter logging, por ejemplo. Es decir, yo tengo una clase que hace 1000 historias y digo, bueno, quiero que cuando se llama determinados métodos me lo guarden en un log, por debugging, o por ejemplo, por profiling, ¿okay? Entonces, bueno, pues puedes meter un proxy intermedio que todas las llamadas, tú llamas al objeto o un método del objeto proxy, el objeto proxy lo delega al objeto real, pero está ahí en medio y puede cronometrar cuánto dura esa llamada o grabar en un fichero de log o lo que sea. Eso es un uso muy útil de los métodos mágicos. Otro uso muy útil, por ejemplo, son las propiedades, que tú trabajas con algo que parece un atributo, una variable, y no, es una clase entera que cuando haces a igual a 5 no se coge ahí y se le asigna 5, sino que se llama el método set que ejecuta, no se sabe qué dentro, puede ser todo lo complicado que, por ejemplo, en el caso de un polígono te puedes poner polígono igual a una lista de números, ¿vale? Una lista de números, una lista de números que son coordenadas del polígono. Pues eso, en principio es polígono igual a eso, y dice, bueno, estoy machacando polígono que es un objeto. No,
estás llamando a un método set, que, por ejemplo, aparte de guardarse la lista de puntos, está calculando su área, está precalculando historias para que luego sea más fácil manejarlo, etc. Pero tú estás viendo un polígono igual a una lista de números. Parece muy poco sorprendente lo que hace y al mismo tiempo es muy mágico. Porque estoy machacando polígonos. No, no estás machacando polígonos. Estás llamando un método de polígonos. Realmente hay muchos usos. Y uno de los problemas es explicarlos, precisamente porque son problemas. ¿Hay alguna forma, no lo sé, hay alguna forma de... Pero me voy a contar el del polígono. Ah, vale, pues nada, dejo que Luego otras fuera. personas pregunten. ¿Alguien más quiere preguntar o sigue preguntando? No, en serio, pues, animaos vosotros. ¿Nadie? ¿Una pregunta rápida? ¿No? ¿Sabes? Un fuerte aplauso para